Shalom y buenos días. Muy buenísimos días tengan todos. Mi nombre es Héctor Contreras. Aquí en esta mañana transmitiendo nuevamente desde el estado de Florida a todas las naciones. Trayendo a sus vidas una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de luz que alumbre, que nos dirija, que nos permita recibir la fuerza, el entendimiento y podamos llevar un día con la bendición de nuestro Dios. Estamos transmitiendo todos los días a las 6 de la mañana, faltan 10 minutos, pero estamos más que nada aquí llevando la obra que se nos encomendó. Y pues esta palabra que estamos, la palabra que estamos trayendo todos los días es con el fin, el propósito de lo que Dios nos está dando a conocer en su palabra y en nuestras vidas propias. Vemos que el mundo entero está manifestando lo que realmente tienen en cada uno de los seres humanos. Están manifestando el que está manifestando vicios, el que está manifestando una vida descarriada, el que está manifestando problemas, el que está manifestando pleitos, contiendas, divisiones, divorcios, vicios, corrupción y pues idolatría, en fin, todo lo que está manifestando el hombre. Y no se está manifestando todo eso en el 100% de la población, pero sí en el mayor porcentaje, en el más alto porcentaje de la población en el mundo entero están manifestando una ausencia de amor, una ausencia de Dios, una ausencia de conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador. Y como dice la palabra de Dios, todo como es adentro, es afuera. Mas, por el otro lado, cuando una persona está manifestando mayor orden, mayor control en su carácter, palabras respetuosas, pensamientos más sanos, una vida ordenada, matrimonios más estables, están manifestando también lo que tienen en su vida, una vida que está el ser humano, por este grupo de personas, están manifestando eso, lo que tienen en su vida, mayor orden. Recuerden que la Biblia nos declara claramente que no hay bueno ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo, estamos reconociendo todos, cuando estamos recibiendo el llamamiento de nuestro Dios, que Él es el que nos está llamando, nos lo declara el libro de Ezequiel. Y pues solamente dice, yo vengo a mis ovejas y ellas me oyen, me escuchan y me siguen. Entonces el que realmente es humilde, el que realmente es obediente a la voz de Dios, él es el que va a escuchar la voz de su pastor y le va a seguir. Aquí no estamos ni hablando ni promoviendo ninguna religión, sino una entrega a un conocimiento más amplio, más profundo de la Escritura. Porque, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Quién conocerá la altura, la profundidad y lo extenso del conocer de Dios? Entonces, si nos vamos a aferrar a una vida que la historia nos declara el nivel de conocimiento
a través de todas las denominaciones en el mundo cristiano, hay más de 50,000 denominaciones solamente en el mundo cristiano, no tomando en cuenta otras culturas como los chinos, como los japoneses, como los hindúes, en fin, hay cantidad de otras culturas que tienen inclinación a otras deidades. Entonces, por eso es de que no se entienden las cosas hasta... Yo puse un ejemplo una vez en una enseñanza y puse una Coca-Cola como ejemplo. ¿Quién ha probado esta Coca-Cola? Y la mayoría, sí, si no es que el 100% de los que estaban en el grupo levantaron la mano. Le digo, ¿qué sabe? A coca. Ok, ¿y cómo me puedes asegurar que tiene el sabor a coca si esta botella de Coca-Cola no la has probado porque está... Dice, no, pues así sabe la coca. Le digo, no, tal vez hayas probado otras Coca-Colas, pero no esta. Yo estoy hablando en particular quién ha probado esta Coca-Cola. Y todos levantaron la mano. Entonces de ahí reaccionaron y se dieron cuenta que hay una actitud reactiva, instantánea, de responder. Y eso es un hábito que tenemos muy malo la mayoría de los seres humanos, que no se termina de hablar cuando ya está uno respondiendo. Entonces, cuando aprendemos a escuchar, primero dice la palabra de Dios, que seamos habilidosos para escuchar y tardos para responder. Es un hábito que yo en particularmente todavía no lo he desarrollado, estoy en ese proceso, pero es algo que realmente tenemos que escuchar las palabras para que entre al programa mental de razonamiento, para escuchar lo que hablamos y entonces podamos dar una respuesta más acertada. Entonces, todo esto es lo que estamos tratando de llevar a cabo un estudio, a profundizar un poco más en lo que nos habla la palabra, para que podamos ver, identificar cuál es la raíz de todos los males, aunque ciertamente hay una raíz principal que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero la raíz de todos los males en general es precisamente la ausencia de Dios y la ausencia de lo que es el amor. Cuando vemos una persona que está, digamos, que está sufriendo, un hijo, una esposa o cualquier persona, sea chico, sea pequeño, sea joven, adolescente o adulto o viejo o lo que sea, y cuando hubo situaciones, ¿por qué hiciste esto? No, porque a mí me hicieron esto, porque me abandonaron. Entonces siempre el ser humano expresa la falta de amor en sus vidas. Esto es lo que está manifestando la raíz de todos los problemas en el ser humano, la ausencia de Dios. ¿Y qué es la ausencia de Dios? La ausencia del amor, el peor infierno que puede tener una vida, ¿sí? El peor infierno que pueda tener una vida, cuando una vida se pierde, después, cuando uno pierde la vida y se va a la perdición, no es el hecho tanto nada más así como que ya se fue al infierno y ya se perdió esta persona. No, el peor infierno no es estar recibiendo el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere, sino que el peor tormento que un alma puede estar sufriendo es cuando la memoria, el alma no se pierde. El alma corresponde a todo lo que es el pensamiento, las emociones, el recuerdo, todo eso. Entonces la memoria no se pierde, y el peor tormento, el peor sufrimiento es que a través de la rebeldía, de la necedad, de la falta de aceptación de la verdad, sí, no aceptaron la verdad y siguieron ese camino de mal,
¿sí? Entonces, el tormento es el peor sufrimiento que un alma puede sufrir. Entonces, estamos estudiando, ahorita ya llevamos 7 días, vamos en la séptima letra del alfabeto hebreo, tenemos 22 letras hebreas, y cada letra no es una letra en sí, como en el español, que la A es A, no tiene ningún significado, no tiene nada como expresar, simplemente es una letra, un sonido, nada más. La B, la C, la D, cada letra del alfabeto en español es solamente un sonido, nada más. Pero en el hebreo tenemos las 22 letras que nos da a conocer la escritura, 22 letras del alfabeto hebreo, y como dice, por ejemplo, lo que es el Todopoderoso, ¿sí? Dice, yo soy el principio, el fin, el alfa y el omega, el alef y la taf, la primera letra y la última letra del alfabeto. ¿Qué quiere decir la alef? Que él dice cabeza de buey, es uno de sus significados. ¿Qué quiere decir cabeza de buey? Que representa poder, liderazgo, ir al frente y no atrás, estar arriba y no abajo, ser todo lo que manifiesta el liderazgo. Entonces, cuando nosotros estamos alineados con la palabra de Dios, nos posiciona la palabra de Dios, nos coloca siempre en la posición de ser cabeza y no cola, de ir al frente y no atrás, de estar arriba y no abajo. Entonces, la taf, ¿qué es lo que representa la taf? La alef también lo que representa es lo alto. Después de él, cuando por ejemplo Dios le dio una palabra en pacto a Abraham, que le dijo, yo te voy a bendecir a ti y haré de ti una gran descendencia, así como las estrellas del cielo y como la arena del mar, incontable, ¿sí? Y te lo juro, no te lo voy a jurar por nadie más, porque no hay nadie fuera de mí, te lo voy a jurar por mí mismo, porque si hubiera otro fuera después de mí, entonces dice, pero no hay nadie fuera de mí, así que voy a jurar por mí mismo. Entonces tenemos la fidelidad de que Él ha cumplido hasta el día de hoy su pacto y su palabra y sus promesas. Y luego nos representa la taf, que la taf representa la eternidad. Son conceptos que nos lleva a entender una expresión o una forma de comprensión de lo que es en sí el eterno en toda su totalidad, lo más alto y lo más eterno, ¿sí? ¿Qué es lo que marca el eterno? El kairos de Dios, el kairos, el lugar de, ¿cómo llaman esto? Sí, el lugar de la eternidad. Él habita en un lugar, sí, a donde no existe el tiempo ni el espacio. Se conoce como el kairos de Dios. Y todos estos puntos, entonces, la forma que estamos estudiando cada palabra hebrea es para ver lo que nos está hablando. Tenemos también su pictografía, la forma, la figura que nos da a conocer la escritura y su forma, su significado. Entonces todos estos puntos son los que estamos tratando de decodificar conforme a la escritura, no a lo que yo pienso, lo que yo piense, lo que yo creo, lo que yo me imagino. Esto vale prácticamente nada. Por eso es que tenemos que aferrarnos a lo que la palabra, porque la palabra tiene el poder para expresarse y darse a conocer lo que Dios está hablando a través de su palabra, porque la palabra no son letras, la palabra es un ser vivo, tiene el poder el poder y la capacidad de cambiar y transformar la mente y el corazón de un ser humano. Tiene el poder para quebrantar esos corazones endurecidos. Así que pues, estoy hablando mucho en la introducción, pero creo que vamos a adelantarle para poder, porque esta tiene mucha información, entonces a pesar de que está un poquito más extensa en esta toda información, pero estoy tratándolo de reducir, así que sin más, pues vamos a empezar. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos del Todopoderoso. Bendito, amado Padre, soberano Rey de Gloria, venimos, bendito Rey, con humildad, bendito Rey, reconociendo su soberanía, su grandeza, su santidad. Bendito Rey, lo
lo recto y lo justo, lo santo, santo y santo, dice su palabra. El carácter de la santidad, de la pureza, bendito Rey, de la justicia manifestada, Señor, en nuestras vidas. Venimos, Señor, en esta hora, nos humillamos delante de su presencia, reconociendo nuestra necesidad de su fidelidad, de su amor, Señor, en nuestro diario vivir. Muchísimas gracias por otorgarnos, bendito Rey, la oportunidad, bendito Rey, de un aliento de vida, una misericordia expresada, Señor, en nuestras vidas, que es una misericordia, una oportunidad para que podamos vivir y disfrutar, reconocer el regalo de vida, bendito Rey. Denos gracia, denos luz, denos entendimiento para poder entender y comprender, bendito Rey, el verdadero propósito que usted tiene para todos y cada uno de nosotros, que aprendamos a vivir la calidad y el modelo de vida que usted diseñó para que nosotros estemos en él a través de sus mandamientos. Fuera de sus mandamientos, mi pueblo perece por falta de conocimiento, así que ayúdenos a salir de este camino de muerte, Señor, que nos está trayendo caos a nuestras vidas. Ayúdenos, guíenos en el poder de su amor, bendito Rey, para alinearnos, bendito Rey, a sus caminos con humildad. Ayúdenos a desprendernos de nuestro ego, de nuestra soberbia, de nuestra naturaleza caída. Ayúdenos, bendito Rey, porque necesitamos. Venimos aquí con la necesidad, bendito Rey, de reconocer que nuestras vidas están muertas si no estamos en usted. Pero si usted está en nosotros y nosotros en usted, verdaderamente hay vida, hay propósito, hay alegría, hay gozo, hay confianza, hay victoria en medio de tantos problemas y tantas situaciones, Señor, en el mundo. Amamos, bendito Rey, y le damos muchísimas gracias por esta grande bendición. Así que gracias por este regalo que me permite, Señor, compartir su palabra con temor y con reverencia. Bendito Rey, me confieso, bendito Rey, que no puedo entender ni hay comprensión de su palabra si usted no nos regala su espíritu para poder tener el espíritu de discernimiento, para poder ver más allá de lo que pueden ver y entender nuestros sentidos humanos. Sea la gloria para usted desde ahora y para siempre. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, por favor le pedimos, tome alimento de su palabra y alimente nuestro espíritu. Amén. Ok. Bueno. Estamos en la letra número 7. La colocación de esta letra en la gramática, en la numerología de esta letra es la número 7. Y vamos a entender lo que es el significado y la definición y lo que representa en nuestra vida, en nuestro carácter, porque estamos siendo formados a través de la palabra. ¿Qué es la palabra? Ella misma se describe, que dice que es espíritu y vida. Estamos siendo transformadas a través del espíritu. Estamos en las manos del alfarero. Nosotros somos la masa y estamos el alfarero. Hemos entrado al taller del alfarero y ese alfarero está desbaratando esa masa para volver a hacer de esa vasija de deshonra. Está trabajando para hacer de nosotros un vaso de honra. Así que nos dice primeramente, en el sentido literal del significado de esta palabra, dice, número puntos. Vamos a ver el primer punto que nos habla. Dice, en su significado habla de armar. En hebreo bíblico, lesayer, una palabra lesayer que significa armar. El punto número 2 nos habla de espada. La sayin también puede referirse a una espada o arma afilada. Tenemos 2 puntos. Primero un arma y luego una espada afilada. Número 3. En algunos contextos la sayin puede simbolizar lucha. Esto es en el sentido literal. Vamos a ver el significado simbólico conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Punto número 1. Tanto la espada como el armamento asociados con la sayin pueden representar fuerza y poder.
Número 2. La presencia de Dios, en algunos casos, la Zayin representa la misma presencia de Elohim. Punto número 3. Espíritu. Profundizando a conocer de Dios a través del Espíritu o del Ruach, la palabra en hebreo. ¿Sí? Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso el Padre se describe como Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Entonces, cuando nosotros estamos regresando no regresando, porque hay un versículo que no me recuerdo ahorita, que dice que Él va a regresar a su pueblo el idioma santo. ¿Sí? Ahora, en un punto número 4, la belleza. En el idioma árabe, la palabra Zayin expresa en su significado hermoso y guapo, relacionando a una persona con su personalidad como encantadora, carismática, amable, generosa e inteligente. Y el punto número 5 habla sobre comida y sustento. Recuerden que la palabra nos expresa claramente que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando el hombre no se alimenta de lo espiritual, ¿cómo está? Muerto. Claramente lo expresa porque dice que si no tenemos sabiduría, que observemos los animales porque ellos nos enseñarán y la naturaleza nos mostrarán sabiduría. Entonces, vemos claramente que, por ejemplo, un águila no come animales muertos. O sea, come animales muertos, pero ella los tiene que matar. Ella caza animales vivos para comerlos. Vemos lo opuesto, que es un buitre. Un buitre siempre come los muertos, lo muerto, lo inmundo. Entonces, asimismo, el ser humano come alimento muerto, alimento tanto en el cuerpo como en el alma, como en el espíritu. El alma quiero que representa lo intelectual, la mente, el pensamiento, el cerebro, la inteligencia. Entonces, hay dos modos, hay dos tipos de inteligencia. La inteligencia, la sabiduría y el conocimiento, o el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría, ¿sí? Terrenales, pero hay también la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento que vienen de lo alto. Entonces, cuando uno está sin Dios, no le da ninguna importancia a lo espiritual, a la oración, ni al estudio de la Biblia, lo que sea. Ella se está alimentando de inteligencia, de sabiduría y de conocimiento de este mundo. Por eso el hombre tiene, la palabra de Dios declara claramente que el hombre, ¿sí?, tiene un pensamiento terrenal y diabólico. Por muchas he estado viendo situaciones a donde hombres de liderazgo que aparentemente manifiestan cristiandad en su vida, ¿sí?, y se han visto que han ido hasta el muro de los lamentos, usan su kipá, ¿sí?, van ahí, oran y esto y lo otro, pero claramente la palabra nos da a conocer qué tipo de gente son, ¿sí? Dice, por sus frutos van a conocer si realmente son hijos de Dios o son hijos del diablo. Porque dijo Yeshua, ustedes dicen que son hijos de Dios, pero yo les digo que sois hijos del diablo, porque todo el que es hijo del diablo hace las cosas que a su padre le agradan, engañan, mienten, adulteran, fornican, chismean, asesinan, idolatran y todo esto. Pero el que es hijo de Dios hace las cosas que a su Padre Dios le gustan y le agradan. Entonces, dice la letra Zayin en relación a la comida y sustento. Dice, en resumen, la letra Zayin en hebreo es rica en significados. Abarca desde la acción de amar
la espada hasta símbolos más abstractos como el poder, la belleza, el sustento y la provisión y la conexión con la divinidad. Luego tenemos el punto número 6, que habla en relación a la gematría. ¿Qué es la gematría? Es la posición en la cual está colocada el número que representa esa letra. Por ejemplo, aquí la gematría de la letra, ¿cómo se llama? De la letra Zain, esta posición está colocada en el número 7. Recordemos que la palabra de Dios claramente nos está dando a conocer que el número 7 es el número de Dios, el número de la perfección. El número de la perfección. Yo tenía antes la idea de que el número de la perfección era el 10. No, el número 10 representa el número del complemento, cuando todo se ha complementado. Entonces, y claro, y hay una relación entre el 7 y el 10, pero el número 7 tiene otro significado más, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, también la bestia, también el sistema, también el anticristo, también tiene su número, que es el 666, y esto tiene muchísima simbología también, muchísima simbología en códigos de barra, tiene mucho significado en muchas formas de expresar, inclusive en nombres que representan nombres, instituciones, gobiernos que están, cuando uno se profundiza más en esos puntos, vemos claramente que realmente el papado, el nombre del papado también tiene el nombre de la bestia, el 666. Entonces, todo esto, esta forma que nos representa, que nos da a conocer el lenguaje, el idioma hebreo, es una forma de aprender a decodificar cada pasaje de la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra no se puede estar llevando a cabo como habíamos aprendido en el mundo cristiano, que nos ponemos a orar y estudiar y luego se vienen a enseñar a la congregación, y es que Dios me dijo esto, es que Dios me dijo lo otro, es que Dios me dijo que te iba a bendecir, Dios me dijo que te iba a dar un trabajo, Dios me dijo. Entonces esa no es la forma que realmente se está manifestando la palabra de Dios para dar a conocer lo que realmente está hablando el mensaje. Por eso es de que le digo que aquí no se está promoviendo una religión, sino que todo el sistema cristiano no está mal. No está mal, aquí no podemos demigrar al católico, al presbiteriano, al testigo de Jehová, al pentecostés, al bautista, al sabadista. No podemos demigrar a nadie, porque ni nosotros ni la palabra demigra a nadie, sino simplemente viene a darnos cuando Dios nos está llamando que vengamos, porque dice dos males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, la fuente del saber, la fuente del conocer, la fuente de la sabiduría, la fuente de la misericordia, ¿sí? Entonces, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, cuando nosotros escuchamos de lo que dice el Ruach, el Espíritu, en el libro de Apocalipsis, ¿sí? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu habla. Entonces, cuando venimos al llamamiento, cuando Dios habla, ¿qué uno debe de responder? Heme aquí. Entonces, cuando nosotros venimos al llamamiento de Dios, por ello es que no entendemos. Yo era una de las personas que yo no entendía. Pero ¿por qué esta persona está aquí? ¿Por qué personas se están teniendo la vida aquí? ¿Por qué estas personas han decidido irse de misioneros allá donde hay guerra? ¿Por qué? Porque no se entiende hasta que no se viva. Y como les estaba mencionando, el ejemplo de la Coca-Cola. Nadie puede saber, nadie puede experimentar el sabor de la Coca-Cola
Coca-Cola que se está presentando. Habrás probado otras Coca-Colas, pero no la que se está presentando en el momento. Nadie puede vivir, nadie puede experimentar lo que Dios hace en una persona hasta que esa persona no está viviendo y experimentando lo que Dios está haciendo. Entonces, por eso dice, lo que para el mundo es locura, para mí es poder de Dios, porque ahora estoy viviendo, porque ahora estoy experimentando el poder de Dios que se está manifestando en mi vida. Bueno, entonces, estamos hablando de gematría. La posición de esta letra es el número 7. Este número 7, la Zain, representa, ¿sí?, lo que tenemos que entender que es el número 7 que representa a Dios, ¿sí? Es el número de Dios y nos habla. Uno de los puntos principales que nos habla, ¿sí?, es el primer, ¿cómo le puedo decir? El primer regalo de la restauración de todas las cosas. Antes de hacer, porque ahorita estamos viviendo una profecía que fue escrita desde miles de años atrás, ¿sí?, que en los últimos tiempos se iba a manifestar la restauración de todas las cosas, pero anticipando esa profecía hay otra profecía que ya se cumplió y se sigue cumpliendo, ¿sí?, que es la profecía de los huesos secos. Esa profecía de los huesos secos está hablando de que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Entonces, este llamamiento, este despertar, este deseo de Dios de estar reuniendo a su pueblo y sacándolos de entre todas las naciones, desde todos los lugares corruptos, desde lugares a donde Dios colocó a todo su pueblo, ¿dónde fue que se manifestó esa dispersión de todo el pueblo de Dios? ¿A dónde fue? Vamos a verlo. En el libro de Génesis capítulo 15, versículo 12 y 13 y 14, ¿crees? Dice, mas a la caída del sol, está hablando Dios con Abraham, no todavía Abraham, porque todavía no le cambiaba el nombre, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto, recuerden que Abraham todavía no tenía ni un hijo siquiera. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra, donde la tierra de Canaán, a donde Dios le había permitido llegar a Abraham. ¿Sí? Ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra, y será esclava allí, y será oprimida 430 años. Aquí fueran 400 años, pero el libro de Ezequiel declara exactamente los años que fueron 430 años, que eso es otro tema, ¿sí? Entonces, más también a la nación a la cual servirán yo juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Entonces, cuando estamos entendiendo aquí, y está aquí hablando un punto importante, ¿cuántas generaciones fueron los que estuvieron en la tierra de Egipto? Aquí nos declara claramente, ¿sí? Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no se ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Ese es uno de, ya había dado ¿cómo se llama? Una enseñanza de esto, de por qué no se ha manifestado la venida del Hijo de Dios a este mundo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que los cielos están reteniendo al Rey de Gloria. Lo están reteniendo. ¿Por qué no ha venido? Porque es tan grande la misericordia, el amor de Dios, ¿sí? Porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere
al corrupto, al malvado, al idólatra, al violador, a todos. Está haciendo lo posible por dar la última oportunidad, ¿sí?, de que realmente se arrepientan. Entonces, hay mucho pueblo que está perdido. Todo el que está haciendo cosas terribles están siendo por el enemigo, y Dios está trabajando. Por eso dice, no se ha manifestado la maldad del amorreo hasta que llegue al colmo de Dios. Esto también nos lo declara la historia a donde fue la maldad de Sodoma y de Gomorra, que dice que llegó hasta el límite. O sea, Dios tiene un hasta aquí, ya no voy a soportar más, ¿sí? Entonces, cuando llegó la maldad de Sodoma y de Gomorra, dice que esa maldad llegó hasta el trono de Dios. Entonces fue cuando Dios mandó a los ángeles a destruir a esas ciudades. Pero antes de destruir, Dios se va a asegurar de sacar a su pueblo, a todos aquellos que están caminando del lado de la justicia. Dice, todos los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, entonces la primera restauración de todas las cosas, ¿qué es lo que pasa cuando hay una relación, una fractura entre el Padre y el Hijo? Se tiene que llevar a cabo la restauración antes de llevar a cabo otra cosa. Entonces, lo que fracturó esa relación entre Dios y su Hijo, no estoy hablando de Jesucristo y Yeshua, estoy hablando de su Hijo, su pueblo. ¿Cuándo se rompió? Cuando el hombre pecó y comió del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Entró oscuridad y entró la maldad, y el mismo hombre entregó su poder, su autoridad, sus promesas y todo al diablo. Por eso el diablo, Satanás, le dijo a Yeshua cuando lo estaba tentando en el desierto, ¿sí? Lo llevó le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré, ¿sí? Porque a mí se me entregó, y tiene legalmente el diablo tiene todo eso en sus manos, porque se le entregó cuando el hombre le pecó. Cuando el diablo tiene potestad, dominio y potestad en la vida de una persona, cuando se entrega a él, cuando dice, yo estoy dispuesto, me gusta este pecado, voy a hacer. Entonces, cuando uno hace lo que Dios prohíbe, ¿sí?, le da uno potestad al diablo para que el diablo esté teniendo poder y influencia en la vida de una persona. Entonces, la primera restauración de todas las cosas es restaurar. Dios está restaurando la primera fractura en la vida del ser humano. ¿Cuál es? Voy a restaurar la relación con mi Hijo. ¿A través de qué? Del Shabbat. A través del día santo establecido desde la eternidad, desde el tiempo de toda la creación. ¿Y el Shabbat va a tener caducidad? No, porque dice que aún cuando ya se acabe todo esto, se seguirá celebrando el séptimo día, lo declara la palabra. Entonces, la primera relación, cuando hemos aprendido que el Shabbat es día de descanso, no, erróneo. El Shabbat no es día de descanso. El Shabbat es un día en la presencia del Eterno, y dice Él, venid a mí todo el que esté cargado y cansado, y yo les daré descanso. El Shabbat no es día de descanso. El Shabbat es un día en la presencia del Rey, y estando en la presencia del Rey, Él como resultado, como recompensa, nos otorga descanso. Aleluya. En Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3, vean lo que nos habla en referencia a este día. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado,
porque en ese día descansó de todo su trabajo de la creación. Pero es que las religiones han enseñado y siguen enseñando tristemente que el séptimo día, que sí es el séptimo día, pero el séptimo día están contando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Están correctísimamente bien, al 100%. El día domingo están celebrando, guardando el día de reposo, ¿sí? Según ellos bíblicamente, y tienen la razón, porque el mundo está siendo estamos siendo regidos por un calendario greco-romano que empieza de lunes a viernes de las 12 de la noche con un segundo, ¿sí? Hasta las 12 de la noche o hasta las 11:59 del día. Ese es un día, lógicamente, y empieza de lunes a domingo. Quiere decir que si el lunes es el primer día, el domingo, por sentido común, el domingo es el séptimo día. Pero el pueblo de Dios no está siendo dirigido, no está siendo regido por el calendario greco-romano, sino que Dios mismo ha establecido su propio calendario. Por consecuencia, cuando nosotros escudriñamos, como nos dice la palabra, que escudriñamos la Escritura, entonces vamos a entender primeramente cuándo es un día. Un día no empieza a las 12 de la noche con un segundo. El día de Dios no está manifestándose como los días regulares, ¿sí? De las 11:50, de las 12 con un segundo a las 11:59 es un día. No, aquí el día de Dios no está regido bajo tiempo y espacio, sino que cuando es un día, primeramente de tarde a tarde. De tarde a tarde, cuando cae el sol. O sea que si yo estoy aquí viviendo, por ejemplo, aquí en Florida, ¿sí? Y por ejemplo mi familia que está en México, ¿sí? Tengo entendido que creo son 3 horas, o en California que son 3 horas de diferencia. Entonces, si son 3 horas, ¿sí? Quiere decir que si a mí, cuando cae el sol, digamos, son las 8 de la noche, por decir así, porque cambian, ya ves. Entonces, si aquí yo estoy empezaron a celebrar el día de Shabbat o el sábado a las 8 de la noche, para ellos todavía no, porque todavía no cae el sol para ellos. Entonces, cada persona debe celebrar el Shabbat o el sábado, ¿sí? Depende en su posición o en su lugar a donde está. Eso es lo que nos está dirigiendo la palabra de Dios. Ahora, el sistema religioso han estado enseñando que ya todo esto es una maldición, que todo esto ya no se debe de enseñar. Ya no se debe de enseñar, porque eso ya pasó. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice claramente, cielo y tierra mi palabra, pero cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre? Pero igual, vamos a ver si realmente esas palabras que se dicen en el sistema religioso nos enseña que eso ya pasó. Si ya pasó, entonces, ¿por qué a Yeshua le decían, por qué él mismo declaraba, ¿sí? Que cuando nuestra huida, orar para que nuestra huida, cuando llegue el tiempo de la persecución por el anticristo, ¿sí? Cuando el tiempo de la huida, asegúrense y oren para que no caiga en Shabbat, en día de reposo, ni en invierno y en día de reposo. Entonces, ¿por qué dicen que ya el sábado pasó? Si él mismo está declarando para el tiempo de futuro, cuando se vaya a manifestar el anticristo, que no está muy lejos ya, ¿sí? Que tenemos que estar en oración para que no se manifieste, no caiga en invierno y en día de reposo. O sea, es de mucho peso y es de muerte la palabra de Dios. No me recuerdo ese pasaje que dice, y todo aquel que no guarde, está hablando no de todos, porque el que no es pueblo de Dios, no tiene, o sea, da lo mismo que el sábado sea un día común. No es lo mismo. De hecho, el gente común, la gente que no es pueblo de Dios, sí, pero pueblo de Dios, bíblicamente, con respaldo que realmente nos esté certificando que uno es pueblo de Dios, porque de ahí para allá todo el mundo dice que son hijos de Dios, todo el mundo.
Pero bíblicamente aquí están las instrucciones y nos está declarando quién es pueblo de Dios y quiénes no. Entonces, vamos a ver otro punto. Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Respeta el sábado. No te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como el día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo, no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo tus negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí. Yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob, porque la habló el Shaddai, el Todopoderoso. Entonces, cuando mucha gente que guarda, entre comillas, guarda el Shabbat, pero dice, bueno, no estoy trabajando, pero vámonos a la playa a hacer una carnita asada, vámonos a ver al compadre, vámonos a ver a los primos, vamos a esto, eso no es guardar el Shabbat. Para guardar el Shabbat hay que venir al conocimiento de la forma que se debe honrar y respetar el día de Shabbat. Es un día de convivir con la familia, ¿sí? En la palabra, en la oración y en la unión, todos con el Padre, ¿sí? 6 días, pero vamos a ver todo esto que la palabra nos esté hablando y no yo. Éxodo capítulo 20, versículo 8, nos enseñan mucho sobre los 10 mandamientos, pero el 4º mandamiento está violado. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. ¿Sí? 6 días, vamos a verlo completito. Solamente puse esto, pero vamos a verlo con mayor claridad. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahweh lo bendijo el día de reposo y lo santificó. Es un día solemne, es un día de santificación, es un día que tenemos que honrarlo. Por eso es de que el sábado no se debe ni siquiera lavar trastes, no se debe ni hacer comida. Tenemos que tener, el viernes tenemos que tener doble porción para no hacer nada, porque es un día de dedicación, de consagración. También el libro de Ezequiel nos habla. Y hay muchísimos pasajes que no estoy poniendo todos porque si no me llevaría aquí más del tiempo que es. En el libro de Ezequiel capítulo 20, versículos 19 y 20 dice Ezequiel, recuerden que Ezequiel es un profeta, les dijo, yo soy el Señor tu Dios, cumplan a pie de la letra mis leyes y mis decretos. Y respeten como sagrados mis días sábados, de manera que sean una señal entre ustedes y yo. Así reconocerán que soy el Señor su Dios. O sea que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 nos declara, ten en cuenta el sábado para consagrarlo al Señor, tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. También tenemos otra cita en el Éxodo capítulo 31, versículo 17. Pacto entre Dios y los hombres. Pacto entre Dios y los hombres. Eso es lo que habla, lo que determina ¿cómo se llama? El Shabbat. Que nosotros
Cuando lo guardamos, estamos declarando que estamos bajo pacto. ¿Cuál es el pacto? También cuando se hace el kiddush, ¿cómo se llama? El compartimiento del pan y del vino, y se levanta la copa y dice: este es el nuevo pacto efectuado por mi sangre, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que la beban y beban la copa y coman el pan, sí, recordaremos el sacrificio que realmente Yeshua hizo por cada uno de nosotros. ¿Cuál es el pacto? El pacto de la restitución, para restituir a nosotros lo que habíamos perdido, porque habíamos perdido nuestra relación, habíamos perdido nuestra herencia, habíamos perdido nuestras promesas. Vivíamos de ilusiones: Dios te va a bendecir, Dios esto, Dios... No, la palabra está hablando bien clara, ¿sí? Que dice que si nosotros andamos en sus caminos, dice el libro de Deuteronomio del 14 en adelante, dice: y yo quitaré de ustedes las enfermedades. También el libro de Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Esa tierra, ¿qué es lo que representa? A nosotros nos declara, a nosotros nos describe como tierra y como árboles. Ya lo he mencionado anteriormente. Tierra, ¿por qué? Porque nosotros, ¿qué tipo de tierra es lo que marcamos? Porque la palabra de Dios o cualquier cosa que aprendemos o lo que sea, se están sembrando semillas. ¿Dónde sencilla? En la mente. Por eso es de que muchas personas han recibido semillas malas. Semillas malas producen árboles que van a dar frutos malos, pero semillas buenas en una tierra buena, ¿sí? Y cuidándolo con los cuidados que realmente esa semilla pueda crecer con cuidado, con los cuidados adecuados. Entonces esa semilla va a crecer, se va a hacer un árbol y va a dar frutos, y fruto abundante. Dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que nunca faltan sus hojas y su fruto siempre está en ese continuo. Entonces, tenemos otro versículo. Ese versículo 31-17 dice: será una señal permanente entre los israelitas y yo, porque el Señor hizo el cielo y la tierra en 6 días, y el día séptimo dejó de trabajar y descansó. ¿Sí? Hasta ahí dejé, porque hay muchísimos pasajes, tanto en el Antiguo, lo que conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento, que no es testamento, es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Nos lo declara el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 33 o 34, algo así. ¿Sí? Nos habla sobre los dos pactos. Los pactos que hizo con las dos casas, con la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Por qué casa de Judá y casa de Israel? Que fue cuando el reino de Salomón, Dios lo dividió por causa de su idolatría y de su forma que se involucró con mujeres paganas, mujeres idólatras, y lo llevaron a pecar contra Dios. Entonces Dios, como castigo, le dividió su reino y se convirtió en el reino del norte, Israel, y en el reino del sur, Judá. ¿Sí? Entonces, ahora también tenemos lo que es el año Shemitah, o el año sabático. El año sabático, el séptimo, representa primeramente, nos declara el día Shabbat semanalmente, y luego nos declara el año sabático o Shemitah, que son 6 años trabajarás la tierra y el séptimo día no harás trabajar la tierra. Y luego tenemos el séptimo milenio. Recordemos que estamos entrando en la etapa del sexto y del séptimo milenio. Cuando entramos al sexto milenio, sí, es la culminación, estamos llegando a la recta final, sí, de este cumplimiento del séptimo, para llegar al séptimo año. Y luego viene el séptimo, en la recta final para llegar al cumplimiento del siglo, del sexto milenio, y después viene el séptimo milenio, el reinado del Mesías.
el reinado del Mesías, a donde será un reino de armonía, un milenio. Él reinará por 1000 años, porque la cabeza principal de todo acto pecaminoso, Satanás, será atado y encarcelado por 1000 años, y habrá un reino de paz, de armonía, a donde todo fluirá. Ese es el milenio, la palabra del Todopoderoso, porque el que no miente, dice: yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Él lo que dice, lo cumple. Y viene el séptimo milenio. Así que tenemos que estar asegurados que nuestro nombre esté en la lista, ¿sí? Para que realmente podamos estar habitando en ese milenio de armonía. Entonces, ¿qué nos habla este año sabático o año Shemitah? En el libro de Levíticos, capítulo 25, versículo 1, dice: el Señor se dirigió a Moshe en el monte Sinaí y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra deberá tener un reposo en honor del Señor. Podrán sembrar sus campos durante 6 años. También durante 6 años podrán podar sus viñedos y recoger sus frutos. Pero el 7º año será completo reposo de la tierra en honor del Señor. No siembren ese año sus campos, ni poden sus viñedos. Tampoco corten el trigo que nazca por sí mismo después de la última cosecha, ni recojan las uvas de su viñedo. No podado, la tierra debe tener reposo completo. Lo que la tierra produzca por sí misma durante su reposo alcanzará para que coman ustedes, sus siervos, sus siervas y los trabajadores y extranjeros que vivan con ustedes, sus ganados y los animales feroces del país. Todo lo que la tierra produzca les servirá de alimento. Entonces, cuando estamos entendiendo que el transgredir los mandamientos del Todopoderoso trae consecuencia y trae muerte, cuando yo no había entendido hasta que empecé a ver un libro y empecé a relacionarme con información, lo que habla sobre el año Shemitah o el año sabático, ¿sí? Cuando vemos en la historia es lo que habla y declara lo que es verdad y lo que es mentira. La historia nos declara lo que ha sucedido en eventos cada séptimo año. Vean lo que ha sucedido cada 7 años. ¿Sí? Cada 7 años ha surgido caos, desgracias, guerras, colapso económico o torres que fueron derribadas. Siempre hay una consecuencia de cuando no se obedece, y cada 7 años, ¿sí? No es coincidencia que cada 7 años ha habido una desgracia. Causa de ¿por qué? Porque la tierra no se le ha dado el mandamiento de reposar un año, el 7º año. Pero la gente es tan ignorante que siguen ignorando las palabras de Dios, porque están avanzando, ¿sí? ¿Hacia qué? Siguen dirigiendo sus vidas en un contexto religioso y no en una forma de revelación, de estar entendiendo, de estar discerniendo la Escritura. Entonces, aún el mismo pueblo de Dios, los judíos, ¿sí? Hay una diferencia entre el pueblo judío. Claro, el pueblo judío, hay diferentes ramas del judaísmo. Pero estamos hablando del pueblo de los judíos que están siguiendo la Torá, porque hay judíos que realmente son tremendas personas que viven una vida caótica, una vida de problemáticas, una vida... ¿Por qué? Porque no todo judío es pueblo de Dios. Bueno, son pueblos de Dios, pero, por ejemplo, el mismo diablo, vemos también que es creación de Dios, ¿sí? Hay hijos, no porque tengas
tuviste 10 hijos, pero Dios 9 hijos estuvieron caminando un camino, ¿sí?, estable, digamos, pero resulta que salió un hijo que se fue a los vicios, a las drogas, que se fue a una vida de perdición y demás. ¿Acaso vas a dejar de ser tu hijo? No, simplemente como estábamos hablando al principio, vasos de deshonra y vasos de honra. Entonces, otra cita tenemos en el libro de Éxodo capítulo 23, versículos 10 y 11. Dice: cultiva la tierra y recoge las cosechas durante 6 años, pero el 7º año no la cultives, déjala descansar, para que la gente pobre de tu país coma de ella, y para que los animales salvajes se coman lo que sobre. Haz lo mismo con tus viñedos y tus olivos. Levítico capítulo 26, versículo 34 nos dice: entonces la tierra disfrutará de tranquilidad todo el tiempo que permanezca desolada, y que ustedes estén en el país de sus enemigos. Así descansará y se desquitará de lo que antes no descansó. Mostrando el otro punto que nos marcaba, dice, habla sobre el amor de Dios. Mostrando el amor de Dios en el libro de Mateos, capítulo 18. A ver, aquí tenemos... Okay. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22, nos declara: entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Yeshua le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La SAI y su pictograma, que es lo que les había comentado, es la forma que describe la letra en sí. Y la letra del pictograma nos muestra como una espada, la forma de una espada es como una T, más o menos la SAI es más o menos así. Bueno, la voy a remarcar un poco más para que se alcance a ver. La SAI es más o menos así, como una T, pero la parte de arriba es un poquito más corta que la otra. Entonces, ese es el pictograma de la letra SAI. Entonces, esto nos muestra una espada y su cetro. La espada, la forma que donde se agarra, y la parte de abajo nos muestra como un cetro. Eso es lo que tenemos que tomar. Dice que tenemos que tomar la espada de la palabra, ¿sí? Y la parte baja del pictograma, la figura o cetro, nos da a conocer que obedeciendo los mandamientos del Padre, eso nos da poder y autoridad sobre todas las fuerzas del mal. Entonces, cuando estuvimos empezando a ver lo relacionado a esta letra SAI, ¿sí?, nos hablaba primeramente de armar, de una espada, nos hablaba de lucha, de poder y de presencia de Dios. Nos hablaba del espíritu, nos hablaba de belleza, nos hablaba de comido y de sustento, y nos hablaba de la gematría, de la posición, en qué número numerológico se encuentra la letra 7. Entonces, tenemos que estar entendiendo nuevamente, para traer a memoria nuevamente esto. Tenemos que armarnos, ¿sí?, con la vestidura de santidad. Dice que Él
el Eterno cuando venimos a Él, y venir a Él no nomás es, como habíamos aprendido, hacer esa oración de fe. Señor, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, y recibir a Jesús o a Yeshua no nada más es de letras, sino de acción, ¿sí? Por eso es de que Él, al momento que decimos, heme aquí, es porque estás decidido a renunciar al pecado, porque cada que uno hace el pecado, mucha gente tiene a Jesucristo en sus vidas y sigue haciendo el pecado. No lo estás amando, no lo estás amando. No sé por qué, pero todo el tiempo, en todas las enseñanzas, no sé por qué, pero siempre me lleva al mismo pasaje de la Escritura. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3, 4, 5. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Puedes tener a Jesús en su vida, en tu vida. Puedes estar orando confesando que siempre tienes Jesucristo en tu vida. Pero vamos a ver si realmente una persona está en Idaho. Una vez estuvo una pareja que estuvo viniendo con nosotros y tenía unos problemas y estuvieron ahí platicando y demás. Y bueno, me decía, la mujer dice, porque ella se juntó con con el que se había juntado, estaba, creo que ni casados. Entonces estaba teniendo problemas y él andaba en caminos malos, pues, ¿no? De vicios. Entonces, y pues el problema es de que tenían esa vida que realmente ella lo amaba, pero no lo amaba como esposo. Ella fue lo que dijo de él. Entonces estaba platicando con ella y le digo, oye, pero ¿tú amas a tu esposo? Dice, pues sí, lo amo en el amor de Cristo. Y le digo, no, aquí no se está hablando del amor de Cristo, no. Lo amas como mujer, como él, como hombre. Lo amas como para seguir manteniendo esta relación. Y se quedó así. Porque una cosa que estés amando a una persona con el amor de Dios y esto que el otro y demás, pero no como la posición de lo que es ella, la esposa, la mujer. Entonces ahí cambia el punto. Todo mundo dice amar a Jesucristo y siguen haciendo lo que Él aborrece. Por eso vean lo que dice este pasaje, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 en adelante. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Cuando uno dice que ama y sigue haciendo el pecado, le estás diciendo claramente que lo aborreces, ¿sí? Pero cuando uno le das el frente a Dios, por lógica le estás dando la espalda al pecado. Y el pecado va a andar rondando tu vida, porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando. El diablo no se va a resignar perderte, ni se va a resignar perder a ninguno de sus hijos. Que les gusta que anden haciendo el mal y demás, porque eres un instrumento. Ahora cuando vienes y le das la espalda, renuncias a él y te entregas a Dios, imagínate, eres un arma. Y cuando uno se entrega con amor, con el deseo de hacer lo que Dios manda, imagínate, te conviertes en una arma letal para el diablo y para su reinado. Por eso es de que no se resigna, porque él sabe perfectamente cuando uno está decidido a ya no regresar al mundo del pecado. Entonces tenemos que vestirnos, dice la palabra de Dios, que Él quitó de nosotros toda vestidura de inmundicia y nos revistió con vestiduras de santidad y de pureza. Y luego nos ha dado la espada de su palabra para enfrentar con valentía, ¿sí?,
la lucha espiritual que tenemos, porque nuestra lucha ya no es contra carne y sangre. Cuando estamos viendo, por ejemplo, el presidente, u otros países que están haciendo lo que no es recto y demás, ¿tenemos que maldecirlos? ¿Tenemos que desearles mal? No. ¿Por qué? Porque ellos están siendo engañados por las fuerzas del mal. Tenemos que estar orando, intercediendo por sus vidas, porque Dios, aún a que están haciendo lo malo, aún a que están haciendo, deteniendo a muchas personas y todo eso, aún así tenemos que orar mucho por ellos, porque están siendo engañados y aún Dios quiere. Esto nos lo habla la palabra de Dios cuando Saúl, el rab Saúl estaba en ese camino, antes cuando era Pablo de Tarso, ¿sí? De la ciudad de Tarso. Él era un perseguidor de los seguidores de Yeshua. Entonces dice que él se complacía porque él buscaba cartas y todo eso para que los mataran, que los eliminaran completamente. Era un perseguidor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mas sin embargo, él era, a la vista de todos, era un hombre completamente detestable. Mas sin embargo, el amor, la gracia y la misericordia dijo, sí, este hombre me es instrumento de bendición. Y vemos lo que fue, lo que Dios y lo que el Eterno hizo en la vida de Saúl, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? Un cambio, una transformación, un renuevo, y fue un hombre que quedó impregnado, dejándonos un legado, palabras que realmente él vivió, y fue un hombre inspirado por lo que el Eterno le permitió estar viviendo una vida de constante lucha, y se enfrentó al grado de que estar al borde de la muerte, y vemos todo el proceso de lo que llevó. ¿Por qué? Porque tuvo que enfrentar la vida que había llevado a cabo una vida de desorden, una vida de desgracia. Tuvo que enfrentar su presente con su vida, que trajo consecuencias para el presente. Asimismo, nosotros no tenemos que estar viendo lo caótico, todas las cosas que está haciendo, porque eso es la manifestación de que hay ausencia de Dios en los líderes políticos, en los líderes religiosos. La ausencia de Dios es lo que está trayendo caos en la vida de una persona. Entonces, si nosotros estamos un poco más firmes, tenemos que estar orando. Yeshua le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero he orado al Padre para que tu fe no falte cuando pases por ese momento que tienes que pasar. Y cuando tú regreses, vas a regresar fortalecido. No se te olvide de fortalecer a tus hermanos débiles. Entonces, el hecho que esté uno firme, dice la palabra, el que esté firme se cuide de no caer. Todos y cualquiera uno de nosotros podemos caer. Por eso es que tenemos que estar edificándonos y fortaleciéndonos los unos con los otros en el amor de Dios y con su palabra. Y luego tenemos la presencia. ¿Qué es lo que habla de la presencia? Que la presencia de Dios tenemos que estarla invocando en todo momento, tenemos que estar apegados a Él, y nos habla también del Espíritu. No hay una forma que podamos acercarnos a Dios, de conocer a Yeshua, ser seguidores, sino a través de su Espíritu de santidad, que dijo que Yeshua, y les enviaré a vosotros en mi Espíritu, y Él os enseñará todas las cosas, y traerá a memoria todas las cosas que os enseñé. Y luego la belleza que habla en relación de cuando la vida de una persona está caminando en este camino de luz. La belleza de una persona se manifiesta de una forma admirable, ¿sí? Y esa forma de una persona, cuando empezamos a ver la transformación de una persona, que se manifiesta en su personalidad como una persona encantadora, carismática, amable, generosa, inteligente, ¿sí? Luego, la comida, el sustento, tenemos que no preocuparnos. Yeshua dijo también estas palabras: ustedes me siguen no por lo que la palabra que viva, sino por lo que vieron que me podían sacar de mí. No busquen la palabra, el alimento físico nada más, sino que busquen verdaderamente palabra de vida, palabra que realmente alimenta, fortalece la vida espiritual del hombre. Cuando el espíritu del hombre está lleno de Dios, no se preocupen porque todas las cosas, y cuando estamos llenos de la palabra de Dios, no tenemos que preocuparnos por nada, porque dice: si las aves de los cielos
no siembran ni ciegan y Dios los alimenta, cuanto más ustedes, hombres de poca fe. Entonces tenemos que estar reconociendo que la diestra y la misericordia de Dios siempre nos provee y nos cubre todas nuestras necesidades. No es a base de nuestras fuerzas, de nuestros negocios o de nuestras habilidades para hacer, no, sino que tenemos que ser agradecidos en lo mucho, en lo poco que nos da. Y si nos da mucho, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con esta bendición que me estás dando abundantemente? Entonces, cuando conectamos a la fuente, ¿sí?, a la fuente de vida, tenemos que conocer lo que ese ser maravilloso, que es nuestro Dios, la fuente de vida, quiere que hagamos con lo que Dios nos está dando. Y entonces estaremos conectando con los verdaderos planes, pensamientos y propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y nuevamente la gematría, ya es un repaso nada más, y ya la gematría, con esto termino. La gematría nos representa, ¿sí?, el número 7, todo lo que representa el número 7 en nuestras vidas. El Shabbat, es un Shabbat, mandamiento de suma importancia, es el primero de las cosas de la restauración de todas las cosas en la vida de una persona, en la vida de una familia, en la vida de una ciudad, en la vida del pueblo, en la vida del mundo entero. Si todos aprendiéramos a escudriñar y conocer lo que Dios está hablando, que vengamos a Él, entonces hay que hacer las cosas como Él dice, y entonces la vida de caos se convertirá en una vida de paraíso, porque podremos ver una vida mucho más restaurada, ¿sí? Así que pues bueno, esto es lo que tenía para ustedes en esta mañana. Espero que haya sido de bendición y que pues el Eterno haga que su palabra dé el fruto como Él quiere que se manifieste en cada una de nuestras vidas. Así que pues vamos a dar lo último, recitando el Shema, el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, y dice lo siguiente: Shema Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Y recitamos nuestra última oración sacerdotal, y tenemos en el libro de aquí está, de Números capítulo 6, 24 al 26. Dice lo siguiente: Yevarejeja Yahweh beyismereja, Yaer Yahweh panabeleja, bijuneca, Yisá Yahweh panabeleja, beyasen leja shalom. Que Yahweh nos bendiga y nos guarde, que Yahweh nos mire con agrado y nos extienda su amor, que Yahweh nos muestre su favor y nos conceda paz, y que el Espíritu de nuestro Mesías Yeshua more siempre dentro de vosotros para guardar su palabra y seguir su ejemplo. Amén y amén. Así que pues bueno, nos estaremos mirando con el favor del Eterno para el día de mañana con la siguiente letra, ¿sí? Vamos a tenemos 22 letras, y es importantísimo porque nos están dejando mucho aprendizaje, estar viendo y entendiendo que no son letras en sí nada más, sino es poder, carácter, formación en nuestras vidas. Así que pues el Eterno les bendiga, nos estaremos mirando el día de mañana. Tengan un shalom bendecido y pues gócense y disfruten en este día. Bendiciones.